Bueno, muchísimas gracias, Beth Costa, por participar en el simposio de Derecho a la Información. No, el placer es mío. Y bueno, como tenemos muchas preguntas, vamos a empezar directamente en este primer bloque en el que queremos saber sobre cómo los gobiernos de extrema derecha afectan al derecho a la información. ¿Qué impacto ha tenido el ascenso de Bolsonaro en el ejercicio del periodismo y del derecho a la información a grandes rasgos y especialmente en relación con estos dos temas, ¿no? La vulneración en Brasil del derecho a la información de la población desde las instituciones y desde los medios y plataformas proveedoras de información. Y después también le preguntaré sobre el pluralismo lingüístico, pero iniciemos sobre esta cuestión de cómo ha afectado, ha vulnerado el gobierno el derecho a la información de la ciudadanía. De hecho, Brasil es un país donde no hay ninguna mediación para el derecho a la información. Nosotros no tenemos ninguna agencia, ningún consejo, ninguna interlocución con el gobierno acerca del derecho a la información. Es así. Nosotros aprobamos en 88 una constitución donde hay un capítulo de la comunicación social muy bueno, muy democrático, muy plural, muy diverso, pero ninguno de los artículos fue regulamentado por una ley. Nada pasó desde 88. Incluso todo el tiempo los empresarios de comunicación dicen que la mejor regla es ninguna regla, la mejor regulación es ninguna regulación. Pero cuando tratamos del radio y televisión más, ¿no? de la radiodifusión, que es una concesión pública del gobierno, nosotros sabemos que es necesario, como hay en varios países, una agencia, una regulación para que las personas puedan acceder a la información y también tener el derecho de informar. En Brasil tenemos las dos vías problemas. Un es derecho al acceso a la información de verdad, plural, democrática, porque el modelo es un modelo monopolista donde los medios están todos en las manos de los empresarios. Y las personas no tienen una manera de informar también. Entonces, el acceso a la información es parcial, esto es el modelo, y tampoco hay una pluralidad de versiones para que las personas, los movimientos sociales, puedan informar de sus acciones, de sus puntos de vista. Yo hablo de la grande imprensa, no los grandes periódicos, las grandes cadenas de televisión y radio que están en las manos de poca gente, ¿no? Entonces, en Brasil históricamente es así. La comunicación está en las manos de una élite que viene 500 años de dominación y de esclavización, de poco acceso a la educación, a la capacitación, a la información, es una tragedia. Pero con el principio del gobierno Bolsonaro, se pasa una cosa muy grave que es una violencia mismo, que viene del gobierno. Mi federación, la Federación Nacional de Periodistas, hace un monitoreo de la violencia contra los periodistas y al derecho a la libertad de prensa y de expresión. Y nosotros desde 2019
hubo un aumento de 54% de violencia, no solo física, pero acoso, pero ¿cómo se dice? La deslegitimación del trabajo periodístico y de los medios. En 2019, hubo un aumento de 54% y el año pasado más que dobró. Y más que dobró, y nosotros teníamos históricamente los agresores eran las fuerzas policiales que están en las calles y que costuman reprimir las manifestaciones, y con eso nosotros también. Pero el año pasado hubo un aumento de más de 105% de los casos de violencia y 46% de todos los casos viene directo de la Presidencia de la República. Entonces, si deseas, yo después te envío el link donde ustedes pueden acceder al relatorio que producimos. Y es una cosa muy seria porque nosotros los periodistas y el periodismo mismo sufre un ataque muy indirecto por cuenta de las críticas, de cómo las denuncias en contra de corrupción, del carácter neofascista de este gobierno. Entonces hay un odio, es casi como que una violencia que se hace, no solo del presidente, como de sus ministros y de sus apoyadores. No sé si ustedes, y de sus apoyadores, incluso en las calles. Los periodistas sufren mucho, se tienen los micrófonos sacados, sufren agresiones. Entonces, la situación es muy, muy, muy difícil, es muy seria en Brasil en este momento. ¿Y de qué manera se está pudiendo organizar la sociedad civil, las entidades de periodistas, organizaciones sociales para defender el derecho a la información, a informar y a recibir información? Hace mucho que hay en Brasil un número muy grande, diverso de, yo no llamo de comunicación alternativa, porque hay muchos periodistas que no tienen más jugar en las redacciones, porque en Brasil también el mercado de trabajo hace una juvenilización de los periodistas, ¿no? Entonces, hace 60 años te sacan y no sirves más, 50, tienes los cabellos blancos, no estás más en video, pero entonces hay una cantidad muy grande de periodistas y vehículos que usan alternativos para difundir la información, y ahora empezamos mucho más a trabajar en redes. Porque no nos sirve nada que nosotros tenemos 100, 200 medios que no se conversan también. Entonces, hay se empieza ahora en Brasil a trabajar en red. El movimiento sindical, incluso, con las centrales sindicales, sus vehículos, se empieza ahora a trabajar muy fuerte en red. Nosotros tenemos frentes. Construimos en Brasil frentes democráticas populares, donde ahí están todos los partidos, las centrales sindicales, el movimiento social de género, quilombolas, indígenas, los negros. Estamos juntos en dos frentes que son muy interesantes, y en estas frentes ahora se organizan las manifestaciones, los materiales de divulgación, denuncia, agitación. Hay un cambio
en ese sentido, que frente a un gobierno autoritario, el movimiento social se une. No aún en el modo de decir electoral. No, nosotros no hablamos de elecciones, hablamos de resistencia, de planear las acciones que puedan tener un efecto para mostrar que el movimiento, nosotros no estamos contentos, entonces hay esos frentes que están todo el tiempo reuniéndose con asambleas de más de 300 organizaciones. Es un movimiento muy interesante, pero nos faltan las calles. Claro, ahora La completamente. pandemia nos sacó de las calles, entonces estamos muy desesperados para que venga la vacuna, y este es otro problema, ¿no? La tragedia sanitaria en Brasil que impide que nosotros estemos en las calles para mostrar toda nuestra indignación, ¿no? Como has comentado, ¿no?, que en Brasil no hay ninguna regulación de ningún tipo sobre sobre el derecho a la información ni de medios. Esto es un poco como nos encontramos en España, que decimos que no hay esta regulación. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? O sea, ¿cómo se lee? ¿Por qué no hay? Ese es un problema muy serio en nuestros países, ¿no? Porque nosotros decimos que todos los medios de comunicación son medios públicos, porque la comunicación, la información es un derecho público, es un derecho social, es un derecho de la sociedad. Mismo que los medios estén en las manos de empresarios, de la plata particular, pero cuando hablamos de información, de comunicación, el poder del conocimiento y de la información es muy grande para estar en manos de derechos de personas que defienden sus derechos privados y no sociales. Entonces, no es una censura. Nosotros somos acusados de querer la censura en los medios, cuando hablamos de regulación, principalmente en la radiodifusión, en los medios de señal abierto, de televisión y de radio, que están en tu casa, solo ligar como está ahí todo, ¿no? Entonces, hay una ley, hay una regla que los medios no respetan, y no hay nada, ninguna agencia, ningún órgano, nada que les diga, así no es así. La información es un derecho de la población, es un derecho social. Entonces, la falta de una regulación hace un daño en Brasil. Entonces, son ellos, los medios, que hacen la censura. Te doy un ejemplo. El año pasado, el año retrasado, cuando hubo la reforma de la Previdencia, tú podías girar todas las grandes cadenas de TV, hablaban del apoyo a la reforma de la Previdencia sin una voz contraria, una. Parecía que era unanimidad, que no había un técnico, un político, nada que pudiera decir no a la reforma. Entonces hicieron una cobertura de apoyo a la reforma de la Previdencia sin un contradictorio, que es el principio periodístico más caro que tenemos, es un facto y todas las voces, puede ser más de una, la diversidad, la pluralidad de versiones en cada cosa, en cada facto, en cada hecho, en cada propuesta, pero el control de la información en las manos de poca gente y empresarios hace un daño muy grande, y no hay regulación para eso en Brasil. Nada de nada. Es un desierto de regulación y defensa
del derecho a la información, del derecho a la verdad, a la transparencia, a la pluralidad, a la diversidad, ¿no? Al contradictorio. Es así que se construyen las sociedades democráticas, ¿no? Y bueno, en este sentido también que cómo se encuentran ahora la situación de los sindicatos de periodistas en Brasil, ¿en qué situación se encuentran? Pues Bueno, antes de Bolsonaro, después del golpe que nosotros llamamos el golpe parlamentario, judicial, mediático, que sacó la presidenta Dilma Rousseff del poder en 2016, hubo dos gobiernos que nosotros hablamos de 5 años. Perdimos muchos derechos, perdimos en la soberanía nacional, se hizo la reforma de la previdencia, la reforma que ellos llaman de reforma de las leyes de trabajo, que no fue una reforma para mejorar, es una reforma para sacar los derechos. Y después del golpe, con la persecución que hubo a la izquierda, a los partidos de izquierda, hace muchos años, yo creo que el Congreso Nacional, las dos casas, tiene mayoría conservadora. Y por eso pasan las leyes que son mejores para los empresarios, no para los trabajadores. Entonces, con esta reforma del trabajo, del mundo del trabajo, se sacaron los derechos de los trabajadores y también los derechos sindicales. Yo te doy un ejemplo que es dramático. Nosotros teníamos un impuesto que muchos países no tienen, pero nosotros teníamos desde los años 30 del 1930, son más de 80 años de derecho, que decía que una vez al año se saca del salario de un trabajador que está formalizado, la cuantía de un día de trabajo que se divide 60% para los sindicatos, 25% para las federaciones y una otra parte para el gobierno, que debería utilizar esta plata para formación, capacitación profesional. De una vez só, sin que los sindicatos pudieran prepararse para mantener sus cuentas, ¿no? El apoyo, se sacó esta plata. Y es peor porque nosotros intentamos en las convenciones colectivas, en los acuerdos colectivos, los periodistas dicen, nosotros queremos continuar pagando. Nosotros queremos. Ahora solo en directo a los sindicatos. Y ahora son los empresarios, son los empleadores que dicen no, pero nosotros no vamos a sacar esta plata del sueldo, de la fuente de pago. Si ustedes quieren pagar, tienen que pagar en directo al sindicato, sin pasar por las empresas. Entonces, cada vez más difícil la financiación de los sindicatos. Y nosotros estamos en una situación dramática porque ni siquiera, si los trabajadores desean, hay una fuerza, hay la justicia, los empresarios, los dueños que no permiten. Entonces, los sindicatos hoy están en una situación muy difícil. Estuvimos un tiempo preparando una reacción y hace muy recién conseguimos otra vez recuperar el contacto con los periodistas, el contacto con la categoría, y para poder trabajar mejor en la asistencia a la gente que incluso está desempleada.
Solo el año pasado casi la mitad de los periodistas perdieron sus empleos. Esto tiene que ver con el Fondo de Apoyo y Promoción de Periodismo y Periodistas que han impulsado, que han propuesto, ¿verdad?, desde la Federación Nacional de Periodistas de Brasil, que han propuesto este nuevo impuesto a las plataformas digitales, ¿no? Y este fondo de apoyo de apoyo y promoción del periodismo y a periodistas. ¿Cómo se explica esta iniciativa desde la perspectiva del derecho a la información y tiene que ver con estas medidas que decía, ¿no? En verdad, esta propuesta, la plataforma por un periodismo de calidad, es una propuesta de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, y que propuso eso, y nosotros como afiliados de la FIP nos propusimos a pensar una manera de hacer eso. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es no solo permitir una ayuda a los periodistas que hoy no tienen más trabajos, pero que son freelancers, que tienen su propio medio pequeño, pero también a fortalecer el papel del periodismo, ¿no? Hoy no estamos más en la ágora griega, donde la gente puede hablar en directo acerca de sus problemas. Nosotros, el periodismo es la garantía de la mediación pública, de la información y del derecho a la información, ¿no? Nosotros estamos ahí para hacer esta mediación social entre el fato y la sociedad. Entonces, el periodismo necesita de un refuerzo, porque en Brasil, hace 5 años hicimos una encuesta que se llamó el mapa de la noticia, y descubrimos que en Brasil hay más de 3.000 ciudades donde no hay ningún vehículo de comunicación, nada. Ni un pequeño periódico, ni una radio, nada, nada. Nosotros llamamos desierto de noticia. Entonces, para impulsar la posibilidad de haber vehículos de comunicación en estos pequeños lugares donde no hay nada, y también de garantizar un principio que tenemos en nuestra Constitución, que va contra la producción monopolizada de la información en los grandes centros, es impulsar la existencia de vehículos locales que puedan hablar de las noticias que tienen a ver en directo con la persona, con sus palabras, con su cultura, con su identidad, con su manera de tratar las cuestiones. Entonces, el fondo, que aún estamos construyendo una propuesta porque tiene que pasar por una ley, estamos construyendo hoy una ley con apoyo de algunos parlamentarios de izquierda. Estamos intentando llegar a un texto de ley, pero aún hay una negociación muy grande con el Congreso, pero como los medios, incluso los grandes medios, están en una dificultad muy grande por el modelo de negocio basado en la publicidad, y la publicidad cuando migra a la red, ¿no?, trae una crisis muy grande para propiamente los grandes medios, que en una manera, no los grandes, pero los medios pueden acceder a este fondo también, si necesitan. Entonces, es una propuesta muy, muy ambiciosa, pero nosotros, hay un momento, no solo aquí en Brasil, yo creo que en el mundo todo, ¿no? España, yo creo que acaba de aprobar, ¿no?, una propuesta, no sé si me ocurrió bien, pero también de
hacer una tajación a las plataformas, pero nosotros no queremos que esta tajación sea un impuesto que va para el gobierno. Nosotros queremos que esa tasación va para un fondo de apoyo al periodismo y a los periodistas. Entonces es una propuesta ambiciosa con nosotros, es una contribución con un carimbo, ¿no? Tiene un carimbo, un celo, que es Sí, sí, decir, sí. no sé cómo se habla, celo. Sí, es como un sello de, sí, Así, distintivo, ¿no? que la plata que se saca de la facturación de las plataformas va para este fondo. Este fondo aún tenemos que pensar un consejo para decir para quién puede acceder, pero hay algunos principios que la FIP incluso nos hace una sugerencia. No pueden ser vehículos monopolistas. No pueden ser vehículos que no respetan las leyes de trabajo. No puede ser un medio que esté en la mano de pequeños grupos, o sea, políticos, religiosos o cualquier cosa así. Entonces, nosotros tenemos que hacer un fondo y un consejo gestor del fondo. ¿Quién va a estar en el consejo? ¿Cuál es el dibujo de este consejo que va a decidir y cómo la persona puede acceder al fondo? ¿Cuáles son la manera de hacer? ¿Es una llamada pública? Hay muchas cosas para decidir, pero el principio es fortalecer el periodismo de calidad, fortalecer a los medios regionales, garantizar que la información esté en todo el país de una manera diversa, de calidad, y fortalecer a los periodistas independientes, los medios independientes que están haciendo periodismo, no es agitación, no es fake news, es Claro. periodismo. Bueno, hablando un poquito, lo que pasa que brevemente, y la situación del pluralismo lingüístico, ahora hablabas, ¿no? de la diversificación, de la diversidad de medios que se quiere de alguna manera fomentar. Es verdad que desde aquí, pues teniendo en cuenta la diversidad lingüística que hay en Brasil, ¿no? También una pregunta que nos hacíamos era cómo había afectado el gobierno Bolsonaro y la extrema derecha en general a la promoción de este pluralismo lingüístico que al final forma parte también del derecho a la información, ¿no? Bueno, no sé si dentro de este plan de alguna manera lo tienen incluido. Sí, hay una exigencia, no, si nosotros hablamos de lenguas en Brasil, nosotros tenemos una unidad, ¿no? Lingüística aquí. Solo hay una lacuna que es la manera como los indígenas no hay nada, porque la tradición indígena es por la palabra, no hay nada incluso escrito. Y cuando con la pandemia incluso murieron los grandes, 3, 4 grandes jefes de 4 grupos étnicos muy fuertes, con esta persona va toda una tradición. Si no hubo tiempo de pasar para los más jóvenes, de pasar el conocimiento, de pasar la tradición, con ellos muere una grande parte de la cultura indígena. Pero hay indígenas que hoy están en la universidad, accedieron al conocimiento, y hay un movimiento muy interesante, primero, de la enseñanza de lenguas tupís, guaraníes y de varias lenguas indígenas que no hay en Brasil. La otra es cómo esto puede ser fijado a través de periódicos, a través de libros. Entonces, hay un movimiento
pero el gobierno que ya decidió que no quiere indígenas, ¿no? Quiere acabar con los indígenas en Brasil. Incluso en su campaña, cuando era candidato, decía: en mi gobierno los indígenas no tendrán 1 centímetro de tierra más. Y aquí en Brasil, garantizado por ley, hay grandes reservas indígenas aún, incluso en las regiones más ricas, donde hay minerio, donde hay diamantes, donde hay oro, en la Amazonia, donde hay madera, donde hay todo. Y hay una agresión, una violencia muy grande en contra esta reserva y en contra la existencia misma de los indígenas en Brasil. Pero la diversidad lingüística aquí, que yo pienso que solo esa, nosotros no tenemos dialectos, tenemos maneras de lenguaje, ¿no? Es más diferentes en el sur, en el norte tenemos maneras diferentes, pero es la misma lengua, ¿no? Sí, sí, sí. Escrita es la misma, no hay Sí. diferencia. Beth, fuiste la primera mujer en ejercer la presidencia de la Federación Internacional de Periodistas y la primera persona no europea en ocupar la Secretaría General, además de ser coordinadora de género en la FEPAL, ¿no? Federación de América Latina de Periodistas. ¿De qué forma operan las dinámicas eurocéntricas y de privilegios de clase, origen, etnia en los sindicatos y organizaciones de periodistas? Y además, ¿cuál es la situación de las mujeres en los sindicatos de periodistas, porcentaje de afiliación, en qué roles están y cómo todo ello implica el derecho a la información? Bueno, yo fui la primera presidenta de la Federación Nacional de Periodistas, ¿no? Y en la FIP fui la primera secretaria general. Esta cuestión de género, para mí es una cosa muy interesante de decir, porque en la FIP, en la Federación Internacional, donde yo estuve 4 años y medio, pedí mi demisión, no terminé el segundo periodo. Porque la Secretaría General no es elegida, es contratada, escogida. Entonces yo estuve ahí, yo pienso, para hacer un cambio. Fue una señal de transformar la FIP en algo menos eurocéntrico y más mundial. Pero es muy difícil, es muy difícil. No por la cuestión de género, porque la FIP tiene un trabajo muy fuerte por influencia de ustedes europeas. Las mujeres de la Comisión de Mujeres de la FIP, son muy activas, muy fuertes, sacan mucha cosa, muchos documentos, mucho trabajo, mucha actividad. Es muy interesante. Yo incluso aprendí muchísimo con las mujeres europeas en ese sentido de la Comisión de Género. Pero en el trabajo de la FIP fue muy difícil, porque no es fácil estar ahí para hacer grandes cambios. Y yo cuando empecé, yo hice un compromiso conmigo misma, que era decir, yo soy una ejecutiva, una alta ejecutiva, pero voy a realizar lo que el liderazgo decide, ¿no? La dirigencia decide, no voy a pasar por encima de los miembros elegidos. Y esto yo creo que fue el primer grande cambio en la FIP, fue ocupar el lugar de secretaria general, que yo sé que es muy poderoso. Hoy volvió a la mano de un hombre europeo, pero fue una señal de cambio. Y yo creo que en el interno, yo cambié muchísimas cosas. Hoy la federación es muy más transparente en su organización, en su administración, en la participación de los
trabajadores mismos, los sindicatos, es mucho más democrático y mucho más transparente. Y este cambio, tú puedes decir, está en la cuenta de Beth Costa. Pero fue muy difícil porque la gente misma te mira así, ¿quién es esta mujer que viene de afuera de Europa, que no sabe nada de Europa? Pero fue un trabajo muy fuerte, muy costoso, pero bastante placeroso en el final. Fue una experiencia sin igual en mi pasaje por la parte internacional. Pero en Brasil las mujeres también son muy fuertes en los sindicatos. No hay ninguna complicación para una mujer llegar a una directiva en los sindicatos. Yo misma cuando fui elegida en el sindicato, yo también fui presidente, la primera mujer en 70 años de mi sindicato aquí en Río. Nosotros teníamos una lista de mujeres, eran 24 directores donde había 14 mujeres, incluso la presidenta, la secretaria general y la tesorera. Éramos todo el poder femenino. Entonces fue también un trabajo muy interesante, muy grande. Es más difícil una mujer acceder a un puesto de trabajo en la redacción aún es el techo de vidrio existe mismo, pero en los sindicatos yo creo que no más. Si hay dificultad, había una dificultad que nosotros como central sindical logramos resolver, que era una mujer para estar en un trabajo sindical, en una asamblea, en un congreso, no tenía el apoyo de sus maridos en la casa, no tenía con quién dejar los hijos. Reparto de trabajos, ¿no? De tareas. No. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? En el Congreso teníamos cuidadoras. Entonces, la mujer podían traer sus hijos, estar ahí, y había un lugar con recreación, con cuidadoras que tomaban en cuenta sus hijos en cuanto las mujeres estaban en un Congreso. Y yo creo que esto es muy importante. Yo comprendo que los hombres hoy participan más de la vida, del apoyo a sus mujeres, pero esta es una cosa que mucho el movimiento sindical no puede olvidar, que es darle el apoyo para que las mujeres puedan participar cada vez más en las actividades de los sindicatos, de los congresos y todo eso. Y hay, yo creo, en Brasil hoy la FENACH tiene afiliados 31 de esos. Yo creo que nosotros tenemos 15 en las manos de las mujeres. Es casi la mitad. Es mucho, porque en un país machista como el nuestro es mucho. Exacto, es mucho. Y de hecho, la última pregunta, ya se nos acaba el tiempo, pero si me lo puedes resumir en una frase muy breve, ¿cómo diría que impacta de alguna manera los sesgos de género que el monitoreo, el proyecto global de monitoreo de medios denuncia desde que se empezó a hacer, que es estas desigualdades en la representación de las mujeres en los medios e incluso pues que hay muy pocas mujeres en la dirección de los medios, segregadas en áreas blandas? ¿Cómo impacta esto en el derecho a la información, en el periodismo? Si puede ser de forma muy breve. Yo creo que, hablando en serio, nosotros en Brasil tenemos un problema que es muchas veces la negación de la cuestión de género, que es una cuestión que está mezclada con la cuestión de poder, ¿no? Cuando hablamos de problemas de género, hablamos de relaciones de poder. Y hay muchas mujeres que dicen, no, yo no estoy ahí porque soy mujer, porque
porque soy yo, porque yo soy competente, no tiene nada que ver con género. Ese es un problema en Brasil. Es la propia conciencia de género que les falta a muchos periodistas. Es una tentativa de negar las situaciones de poder que tienen que ver con género, sí. Entonces, nosotros ya hicimos con la ONU Mujeres un seminario que se transformó en un modelo muy interesante, que es un seminario de capacitación de los periodistas para la cuestión de género. Y fue increíble, increíble cómo las mujeres no tienen poder sobre el concepto de género, ¿sí? Ni los hombres, ¿no? Porque había en estos seminarios hombres y mujeres. Hay el relatorio, hicimos seminarios del norte al sur del país y los resultados fueron muy interesantes. Pero a partir de ahí, los sindicatos, las federaciones, nosotros tenemos decidido en Congreso, comisiones de mujeres, en FENAGE y en prácticamente todos los sindicatos, y actuamos muy juntas. Ahora mismo hicimos un monitoreo de cómo la pandemia impactó las periodistas. Claro que tenemos un en general para todos los periodistas, pero hicimos un monitoreo del impacto sobre las mujeres periodistas y es muy interesante el resultado que impactó muchísimo las mujeres, mucho más que los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que este monitoreo y el trabajo a través de las comisiones hoy es mucho más efectivo, más fuertes por el trabajo de la propia federación en impulsionar la existencia de comisiones de mujeres en todos nuestros sindicatos afiliados. Muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí, Beth Costa. ¿Así? Sí, se nos ha terminado el tiempo y nos pasamos, de hecho. Así Así que de... muchísimas gracias. Ha sido un placer. Con mi portuñol, yo me disculpo por mi portuñol, pero si necesita muchas gracias por la invitación.